Damos la bienvenida al doctor Simón Valdivieso. Él fue juez de lo penal, fue también director provincial del Consejo de la Judicatura. Actualmente se desempeña en su profesión y es columnista de diario El Telégrafo. Doctor Valdivieso, bienvenido. Quisiéramos hablar algo sobre la situación o el estado de situación de la justicia en Ecuador. Recientemente hablábamos con Paco Moncayo, un prestigioso militar, quien se refería a la situación de seguridad del país y su relación con la política. Deploraba la infiltración que las mafias han tenido en distintos estamentos del Estado y decía que uno de las funciones que más evidencia este tema es el de la justicia, con todo lo que está sucediendo a su alrededor, las injerencias externas que tienen en un estado de postración a la justicia, al punto de que hay situaciones emergentes para parchar a la más alta corte del país, la Corte Nacional de Justicia, mientras el concurso para elegir en forma definitiva jueces para este mismo organismo, la Corte Nacional, se encuentra suspendido. ¿Cómo ve usted la actual situación? Muchas gracias y muy buenos días. Con la introducción realizada por usted y lo que ha comentado o comenta sobre la entrevista al general Paco Moncayo, es evidente que el Consejo de la Judicatura en el Ecuador no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque evidentemente hemos podido observar que se hace una declaratoria de emergencia en virtud de dos puntos. El uno, que hace referencia a la nulidad parcial que se declaró del concurso de jueces, y de otro lado, porque se había agotado el banco de elegibles. ¿Qué quiere decir eso? Que en el año 2012, 12 años atrás exactamente, y luego hubo un concurso posterior, es decir, ha pasado más de 10 años en donde el Consejo de la Judicatura no ha ido haciendo los concursos necesarios y teniendo un banco de elegibles para que se cumpla exactamente lo que es la carrera judicial que está prevista en la Constitución de la República y en el Código Orgánico de la Función Judicial. Dos elementos que manchan a la institucionalidad, al Consejo de la Judicatura como tal. No me estoy refiriendo a nombres de personas, sino al órgano como tal, que es sin lugar a dudas un ente eminentemente burocrático, centralizado, concentrado en la ciudad de Quito, y eso afecta el buen funcionamiento de la administración de justicia, amén de que la integración, la designación del Consejo de la Judicatura es eminentemente política, porque la vertiente de los cinco, virtualmente de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura, tiene un origen político. Esa es la razón de la crisis profunda del sistema de justicia, inédita en nuestro país, y que se ha evidenciado con la acción desplegada por la Fiscal General del Estado y los famosos casos Metástasis, Purga, Plaga, etcétera, etcétera. Es decir, estos casos que evidencian que la justicia en el Ecuador no está funcionando porque no hay control y porque tampoco hay capacitación continua, como es lo que dice la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, una capacitación continua y una evaluación continua. Esa es la razón por la que estamos como usted acaba de señalar. Doctor Valdivieso, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues además de lo que usted manifiesta, preocupa también una serie de irregularidades, falta de transparencia que se ha dado en los concursos precisamente para jueces, y no solamente ahora el concurso está detenido por una presunta irregularidad en la contratación de esta empresa para la prueba de confianza, pero además es importante también hacer un análisis de los procesos de concurso. Ha habido mucha incertidumbre respecto precisamente de esta prueba de confianza. No se ha transparentado qué es esta prueba de confianza, cómo opera esta prueba de confianza, si es que académicamente ha sido validada, en qué otros lugares se ha utilizado y cuál ha sido su eficacia, su eficiencia. Sería también importante un poco analizar estos temas.
Y cada vez nos encontramos como que los ecuatorianos somos creadores o descubrimos el agua tibia. Y en materia de concursos yo soy totalmente escéptico. No creo en los concursos, en esos concursos que son de alguna manera entre públicos y reservados, que no son transparentes. Y, por ejemplo, vea el banco de preguntas, el famoso banco de preguntas que le entregan al candidato, al candidato a juez. Por ejemplo, 1000 preguntas que han hecho un grupo de personas y nosotros no sabemos quiénes son esas personas que han elaborado, y cuando se leen esas preguntas, por ejemplo, nos damos cuenta que son preguntas capciosas, etcétera. Yo creo que la calidad del juez que necesita el Ecuador no puede hacerse bajo esos parámetros. Si es que queremos ver a los mejores jueces, obviamente vamos a hacer a través de procesos transparentes. Hoy, ventajosamente, como lo estamos haciendo, podemos tener acceso a la tecnología y hacer unas pruebas, no de banco de preguntas, sino de ver cuál es la actitud y la calidad del juez. Tampoco es posible, yo creo, por eso digo, se crean en el Consejo de la Judicatura, vienen nuevos vocales, vienen nuevos directores, tenemos un equipo de mandos medios perpetuos que son ellos los que manejan todo aquí en el Ecuador. Y en materia de justicia, me refiero a la parte administrativa en el Consejo de la Judicatura, entonces eso no da seguridad para que el Ecuador cuente con los mejores jueces. Ecuador sí tiene grandes jueces y juezas, es decir, gente que se ha distinguido en ese proceso justamente de la carrera judicial. Hay cantidad de personas que podríamos nombrar que se han ido forjando dentro de la institución, pero también hay de aquellas y aquellos improvisados sobre la base de estos concursos amañados, porque no son concursos transparentes. Esta prueba de confianza es un invento. Yo no, en la experiencia que tuve y estuve dentro de la función judicial por más de 40 años, nunca hemos tenido, y sí me he sometido a varios concursos, pero jamás me he encontrado con eso, o lo que se inventaron en el año 2012 justamente, que era la entrevista psicológica, y que esa fue una arma que tuvo el Consejo de la Judicatura cuando decidió meter las manos en la justicia para deshacerse de un ejército de judiciales que históricamente venían trabajando y que tenían algo que los nuevos no tuvieron en su momento, que es la experiencia. Lo que se estaría diciendo, doctor Valdivieso, es que en estos procesos de concursos se estaría incorporando elementos demasiado subjetivos o subjetivos que facilitarían la manipulación del concurso. Sin lugar a dudas, mire usted, en la última elección de jueces de la Corte Nacional hubo la figura de la entrevista, y en la entrevista obviamente ahí superaron los que no tenían puntos en las pruebas de conocimiento, en meritocracia, que eso también es algo muy relativo, porque la meritocracia en el Ecuador es excluyente, porque para acceder al título se necesita dinero, porque la universidad no es gratuita en el Ecuador, el posgrado no es gratuito en el Ecuador. Entonces la gente que puede tener la capacidad grande para acceder a esos puestos no puede, porque hay quienes le gabelan, utilizo un término coloquial, porque tienen el cartón, y el cartón en el Ecuador cuesta mucho dinero. Entonces la meritocracia es excluyente, y efectivamente así se manejan, de carga con una visión eminentemente subjetiva y seleccionando el perfil de quienes van a ser alfiles y eso es lo que ha sucedido. Mire, para que puedan cumplirse con los propósitos de un proyecto incluso político, la metida de la mano a la justicia, yo creo que esa es el error histórico más grande que estamos sufriendo los ecuatorianos en materia de justicia. Ahora, doctor Valdivieso, de alguna manera la provincia de La Suay, como sucede
en diversos temas, como es el caso del impacto de la delincuencia, por ejemplo, se mantiene como una especie de isla, no totalmente pura, pero ha habido mucha más decencia en lo que sucede aquí en la provincia de la Suay, incluyendo en lo que ha pasado en las Cortes, en la Corte de la Suay, que mantiene de cualquier manera, a pesar de la debacle nacional, un prestigio. Se sabe, y esto fue público, que en las provincias que mayores problemas han generado en la administración de justicia, que hoy se evidencian, provincia del Guayas, provincia de Manabí, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, se hacían hace una década concursos entregando por debajo de la mesa cuestionarios con respuestas a los candidatos a jueces, y estos de hecho ganaban el concurso con notas perfectas. Así se hacían estos concursos. ¿Qué consecuencias en todo caso trae el momento actual a la administración de justicia? Me refiero a ese déficit de jueces en la administración de justicia, a esa cefalía de jueces que se da en varias cortes, incluyendo la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuáles son los efectos que se sienten en los ciudadanos, en las personas que por diversas razones tienen que acudir a la justicia? Sin lugar a dudas, lo que usted relata desemboca en algo fundamental, que es la crisis de la justicia y la desconfianza que tiene el ciudadano de pie en el sistema de la justicia. Y obviamente tenemos que hacer hincapié de que no se puede generalizar, pero sin embargo, lo que ha sucedido en los últimos años aquí en el Ecuador evidencia que quienes han sido designados jueces o juezas, los famosos jueces de alquiler, aquellos que prostituyeron y desnaturalizaron las garantías constitucionales como el habeas corpus principalmente y la acción de protección, esos son los que han manchado a la imagen de la justicia. ¿Pero por qué? Porque justamente obedece a ese proceso de selección, porque no son juezas y jueces que se han ido incorporando actualmente, no, sino son ese banco de elegibles. Y usted dijo una premisa muy fundamental, cómo justifica el Consejo de la Judicatura en este caso, por ejemplo, para llenar a las vacantes que se han producido en la Corte Nacional y que demuestra deficiencia o ineficiencia más bien del Consejo de la Judicatura, es porque ya los bancos de elegibles se agotaron. Entonces, este grupo de jueces que han manchado la imagen de la justicia son exactamente aquellos que ingresaron al ejército de judiciales en los concursos, principalmente en el concurso del año 2012. Esa es la razón. A mí me parece en buena hora, por ejemplo, reconociendo que hay esa ineficacia del Consejo de la Judicatura como órgano, que para llenar temporalmente con jueces la Corte Nacional de Justicia se cuente con jueces de corte provincial y de tribunales distritales en buena hora, porque eso de alguna manera está reconociendo la carrera judicial. En el Ecuador no hay carrera judicial. Frente a esta crisis es evidente que lo que van a hacer es enteramente positivo. A los mejores cuadros de la función judicial, como dicen concursos internos, que yo pienso que se debería valorar efectivamente el nivel de productividad, y de ese nivel de productividad deberían ir en la especialidad los jueces a llenar la vacante a ocupar como conjueces en la Corte Nacional. ¿Cómo ve por otra parte lo que está sucediendo en ese otro organismo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde existe una enorme inestabilidad, sabiendo que este organismo tiene que ver, es un eje transversal en el nombramiento de diversos funcionarios del Estado, y allí están los funcionarios clave en el funcionamiento de la justicia también? Exactamente, el Consejo de Participación. Yo pienso que el presidente Noboa perdió una gran oportunidad cuando se le dio la posibilidad de hacer la consulta popular y que fue oferta de su campaña. Yo creo que lo que tenía que haber hecho es consultarnos a los ecuatorianos si debe desaparecer o no el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en definitiva no es otra cosa que el vocero del poder político de turno, y esto ha quedado evidenciado con la resolución
resolución de días atrás que da un juez del Tribunal Contencioso Electoral. Y es como exactamente usted dice, Gustavo, este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nace eventualmente de unas elecciones en donde los ecuatorianos apostamos a determinados candidatos, sin embargo ellos están aupados políticamente por un partido o por un movimiento, y sin lugar a dudas ese es el origen, es el origen al que yo me refería cuando señalaba que los vocales del Consejo de la Judicatura tienen una vertiente política y obviamente pasa por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos al Ejecutivo, tenemos al Legislativo, que son los que ponen a sus candidatos, pero todos ellos pasan por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no es otra cosa que son los voceros del poder político de turno y que, voy a utilizar una expresión muy dura, han desgraciado la institucionalidad en el país, porque como también señalaba usted, a ello este consejo es totalmente inestable y responden no a intereses de país, no actúan en función de país, sino de intereses político-partidistas, es decir, son sesgados, y por eso es la crisis de la institucionalidad en el Ecuador y la crisis de la función judicial también, porque de ahí se designan a quienes integran el Consejo de la Judicatura, que en los últimos 10 años no ha parido buenos hijos. Ahora, doctor Valdivieso, hablando precisamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los más recientes hechos que se han dado en torno a este organismo, como es la destitución de 4 consejeros, quizás es evidente, creo que los ciudadanos, los ecuatorianos, las ecuatorianas están absolutamente conscientes de que efectivamente hubo proselitismo político para la elección de estos candidatos auspiciado por una organización política, en este caso la Revolución Ciudadana. Sin embargo, quedan algunas dudas que valdría la pena que usted pueda ayudarnos desde su conocimiento de la norma. ¿Puede un juez electoral destituir a un funcionario que ha sido elegido por votación popular? Este es uno de los temas que justamente ahora se está discutiendo, más allá de si fueron auspiciados, no fueron auspiciados, quizás eso está contemplado en la norma, sí lo fueron, pero ¿puede un juez destituir, un juez electoral destituir a un funcionario que ha sido elegido por votación popular? A ver, esto yo creo que apunta a otro lado, que es el eventual conflicto que se puede generar con el caso del presidente de la República. Y pero de la hay que diferenciar y también del presidente, es decir, porque existen las dos denuncias. Entonces, yo creo que hay que marcar una diferencia y ver la especificidad de la norma. Es muy distinto al referirnos al presidente y al vicepresidente de la República, porque las causas de quién puede destituirle y cómo se puede destituir está establecido en la Constitución, y en el caso que nos ocupa y la actuación de este juez es diferente, porque son otros funcionarios que, de acuerdo a la norma, al Código de la Democracia, sí están sujetos a esa sanción, y quien puede aplicar esa sanción es el juez, es decir, en virtud del principio de legalidad previsto en la Constitución y desarrollado en el Código de la Democracia. Muy distinto es la situación de quien tiene la calidad de presidente o vicepresidente, que dice la Constitución que pueden ser destituidos por la Asamblea Nacional a través únicamente de un juicio político y en los 4 supuestos que está previsto en la norma constitucional. Entonces, sí creo que hay que hacer esa aclaración. La actuación del juez Muñoz, obviamente, yo pienso que es una actuación ajustada a derecho, porque está dentro de sus competencias y el marco legal. ¿Cómo ve usted, por otra parte, esa situación que genera el artículo 37, que regula el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que trata de establecer una especie de asepsia política en la elección de consejeras y consejeros? ¿Es realmente esto posible? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, si por algo se ha caracterizado, ha sido por la altísima injerencia política
que lo ha invadido a través de sus vocales. Este artículo 37 señala que ningún partido o movimiento político, ningún tipo de organización o funcionario público puede realizar proselitismo con respecto a sus candidatos. ¿Es esto realmente posible? Es otro saludo a la bandera. No es de, yo pienso que a veces están las normas escritas, pero no son obedecidas o no son aplicadas. El espíritu puede ser interesante, pero en definitiva es letra muerta. Y esto se ha evidenciado con los casos que hemos ya conversado. Sería interesante de que se cumpla la regla, tiene un espíritu muy bueno, sin embargo, eso no se cumple. ¿Y por qué? Porque hay un gran alcahuete en todo ese proceso que es el Consejo Nacional Electoral. Es decir, son los primeros que deberían eventualmente realizar una acción de control y remitir y judicializar eso. Sin embargo, eso no sucede porque realmente se hacen los de la vista gorda. Yo insisto que este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue creado a raíz de la Constitución de Montecristi y siguiendo un modelo como es el modelo venezolano, debe desaparecer sin lugar a dudas porque ya ha causado bastante mal al país. ¿Usted considera, quizás ya para cerrar este diálogo, que es necesaria una constituyente? Claro que hay serios cuestionamientos, tanto al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Estos dos organismos deben desaparecer? ¿El camino es la constituyente? Y yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como lo vengo sosteniendo, sí, pero el Consejo de la Judicatura no debe desaparecer. El problema es el origen del Consejo de la Judicatura. Recuerde usted, Rosana, la Constitución, ya el primer Consejo de la Judicatura que se eligió ya en la década de los 90, finales de la década de los 90, indudablemente tenía otra vertiente, que era la participación democrática de diferentes sectores. Por ejemplo, me viene a la mente el Colegio de Abogados, la Federación Nacional de Abogados, las cámaras de industria, comercio, etcétera, etcétera. Es decir, se evidenciaba una mayor participación ciudadana, pese a que detrás de, obviamente, y eso no puede, en el Ecuador no puede desaparecer el insumo político y el insumo político partidista. Sin embargo, ese Consejo de la Judicatura fue el que dio los primeros pasos para tratar de romper el cordón umbilical que ata el poder político al poder judicial. Pero lastimosamente el Consejo de la Judicatura, incluso con la consulta del año 2011, no ha cumplido ese propósito. El Consejo de la Judicatura debe existir como un ente de administración y control, pero no pueden el que nombra a un juez, a un fiscal, ser el mismo que le controle a ese juez o a ese fiscal, porque ahí viene la atadura, exactamente, y eso es lo que está viviendo el Ecuador. Sí debe existir el Consejo de la Judicatura. La constituyente para esto y para otros casos es muy importante. Lastimosamente, la Constitución de Montecristi, que es eminentemente garantista, a la que de alguna manera, y en el caso cuando fuimos jueces, teníamos que obviamente acatarla porque es la norma suprema. Sin embargo, creo que debe ser revisada porque lo que ha sucedido en el Ecuador y lo que está pasando es de alguna manera endosable a ese proceso político que construyó esta carta política y que las condiciones en el Ecuador han cambiado y por lo tanto debe obedecer. Lastimosamente eso cuesta, pero ¿qué se puede hacer? Nos ha refrescado la mente usted sobre esas épocas del uso y abuso del error inexcusable con el cual se manipuló totalmente la justicia ecuatoriana. Gracias, doctor Valdivieso, por su presencia. Gracias a ustedes y muy buenos días. El doctor Simón Valdivieso fue juez de lo penal, fue director provincial del Consejo de la Judicatura, es abogado en ejercicio y columnista de diario El Telégrafo. Son las 8:01.